Bienvenidos nuevamente a otro programa en el cual, por supuesto, es el número 4, es el podcast que estamos haciendo acerca de temas bíblicos, temas importantes que nos interesan a nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Lo que queremos es que también compartan estos videos, porque si ha sido de bendición para usted, si ha sido de bendición para su familia, comparta este video para que les sean de bendición a otras personas. Y puedan llegar a entender un poquito más la palabra de Dios o lo que Dios quiere decir en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos el tema de los pensamientos. Los pensamientos. Ese es el tema del día de hoy. Y tengo un versículo bíblico, por supuesto, en Proverbios, ¿verdad? Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Salomón no está mencionando el corazón como un órgano físico donde bombea sangre, sino como la mente, que es donde se producen los pensamientos. Es ahí donde se producen los pensamientos, ¿verdad? Que es en la mente. Entonces Salomón prácticamente lo que está haciendo es, dice, guarda tu mente, ¿verdad? Guarda tu mente porque de ahí mana la vida. Entonces, siempre que la Biblia menciona el corazón, se está refiriendo a la mente, ¿verdad? Se está refiriendo a la mente, a los pensamientos, las cosas, y Salomón prácticamente en toda su sabiduría, ¿verdad? Porque Salomón fue la persona más sabia de este planeta. Fue la persona más sabia. Y él da el consejo: guarda tu corazón, ¿verdad? Porque los pensamientos es algo muy importante, ¿verdad? Entonces hay que guardar nuestra mente. ¿Cómo guardamos nuestra mente? Espérese un poquito que ya vamos a llegar ahí. Recién estamos empezando. Pero traemos consejos en la Biblia de cómo guardar nuestros pensamientos, cómo guardar nuestra mente, ¿verdad? Que fueron escritas hace miles de años atrás, ¿verdad? Que siguen siendo vigentes el día de hoy y que nos puede ayudar a vivir una vida santa y pura delante de Dios, ¿verdad? Entonces, tu mente es donde mana la vida, pero también puede manar la muerte, ¿verdad? Entonces, tengo un versículo bíblico y de ahí vamos a empezar a hacer el comentario, ¿verdad? Ya mencionamos cuál es el versículo bíblico, que es guardar el corazón. Pero hay algo que dijo Jesús muy importante, ¿verdad? Acerca del corazón, de nuestra mente. Y esto está en Marcos 7, 20 al 23. Pero decía, refiriéndose a Jesús, que de lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, todas estas cosas salen de adentro del corazón, de adentro de la mente, de adentro de nuestros pensamientos, ¿verdad? Las muertes, ¿verdad? Las masacres, los homicidios más terribles que han habido en la historia han sido de personas que han planificado ese homicidio, esa masacre antes de que pase. Entonces, ¿dónde ocurre entonces? Comienza en el corazón, comienza como un pensamiento. Estaba mirando un documental acerca de un muchacho, de dos hermanos, ¿verdad? Que decidieron matar a su familia. ¿Me entendés? Mataron a toda su familia, mató a la madre, al padre, a los hermanos, al hermano menor, ¿verdad? Y eso comenzó ¿cómo? Comenzó en una conversación entre ellos. En su mente comenzó como un plan, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Entonces, en sus corazones salió ese pensamiento malo. Y eso es lo que prácticamente Jesús dice que es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Porque se te puede venir un pensamiento, pero tú lo puedes rechazar. O tú puedes decir no a esto, ¿me entendés? Pero esos muchachos decidieron seguir con ese pensamiento, entretenerlo. Y después que entretuvieron ese pensamiento, prácticamente llevaron a cabo un homicidio completo de toda su familia.
Entonces, por eso dice Jesús que de ahí salen los homicidios, de ahí salen los adulterios, del corazón, ¿verdad? De ahí salen las avaricias, ser avaro, las maldades, el engaño, el engañar. ¿De dónde sale el engaño también? Sale del corazón. Del corazón. Porque tú no puedes engañar a alguien sin haberlo pensado antes en tu mente, ¿verdad? Ajá. Tú lo piensas en tu mente, o voy a engañar a esta persona para sacarle dinero, o voy a engañar a esta persona porque para algo que te beneficie a ti, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale primero? Del corazón, de la mente, ¿verdad? Entonces, por eso Salomón dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es sabiduría lo que dijo Salomón ahí, porque es de ahí donde se producen todos los malos pensamientos, hasta las parejas, los adulterios, las personas que engañan a sus esposas, los esposos que engañan a sus esposas, ¿verdad? Todo eso sale de la mente, porque no puedes llegar a un punto de eso sin haberlo pensado antes. Claro, ¿verdad? que sí. No puedes llegar. Todo no puede. Nace en el pensamiento y después sigues adelante con el plan, ¿verdad? Pero la cosa es que tú entretienes ese pensamiento, ¿verdad? Pueden venir pensamientos malos. Yo creo que en toda nuestra vida se nos habrán venido pensamientos malos en algún momento. La cosa es si lo entretienes o no lo entretienes. Claro. ¿Guardas tu corazón o no guardas tu corazón? ¿Verdad? Porque de a él mana la vida. Entonces hay que guardar nuestro corazón. Hay que guardar nuestra mente, porque es ahí donde se pueden producir actos buenos o hechos horrendos. Claro, ¿verdad? Que sí. Me trae a la mente la vida de José. Sus hermanos le tuvieron envidia, dice la palabra de Dios. Lo querían matar. Llegaron, mintieron al papá. Imagínense despedazar ellos mismos a tu propio padre, sabiendo el amor que ese padre tenía para ese hijo, ese dolor. Imagínense, tal vez yo me imagino esa escena donde están todos, se murió, mataron a nuestro hermano, una bestia lo mató. Y ellos llorando, tal vez enfrente de todos, pero Dios conocía el corazón de ellos, donde estaban mintiendo, y José llevado a esclavo. Imagínense, vendieron a su propio hermano. Vendieron a su hermano. Pero cómo fue que Dios también, ¿verdad?, lo bendijo. Ajá, al final. Wow. Pero eso fue un pensamiento que estuvo y planificaron entre los hermanos hacerle un mal, ¿no? Pero dentro de todo ese plan había un plan divino que era el de Dios. Entonces, lo que sale del corazón contamina a verdad al hombre. Eso es lo que dijo Jesús. Lo que sale del corazón. Ahora, ¿cómo llegan esos pensamientos al corazón? Esa es la pregunta. ¿Cómo llegan esos pensamientos de hacer maldad? ¿Cómo llegan esos pensamientos de tener envidia? ¿Cómo llegan? ¿Cómo alimentamos nuestro corazón? Así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo con una sopa riquísima. Hace poquito comí una sopa riquísima, ¿verdad? Y que alimentó mi cuerpo. Entonces mi cuerpo se siente bien, ¿verdad? Pero entonces tu corazón, tu mente, ¿cómo la alimentas? ¿En qué sentido la alimentas? Y ahora vamos a ir a unos puntos de cómo la gente alimenta su mente, o cómo tú puedes alimentar tu mente, claro, ¿verdad? Y sí. Conforme a lo que tú le des alimento a tu mente, es lo que tu mente va a producir, ¿verdad? Es lo mismo que plantar una semilla. Si plantas una semilla, va a nacer de la semilla que plantaste. Si plantas un espigo, va a nacer un espigo. Entonces, lo que tú plantes en tu mente, lo que tú permitas entrar en tu corazón. Pero otra cosa, si les echas agua, eso se va haciendo grande. Pero si la plantas y no le echas agua, se muere. Exacto. Pero por eso, ¿por qué vienen los malos pensamientos? Entonces, traigo algo que de verdad hoy en día está totalmente metido en la sociedad, ¿verdad? Que sirve tanto de bendición como también de maldición. Depende de cómo lo usemos. ¿Adivinen qué es? Bueno, no adivinen. Es la televisión. La televisión. En la televisión hay tantas cosas buenas y tantas que son, yo creo que más, la mayoría de malas que buenas, ¿verdad? Sí. Porque las películas de hoy en día, por ejemplo, se ven
son películas que traen, digamos, planificar un asesinato, ¿verdad? Te enseñan a planificar un asesinato. Y esas son películas con un drama, y asesinan y matan, y después termina un héroe. Entonces, te hacen ver, como por ejemplo, había un propaganda, yo en un tiempo, yo fumaba cigarrillos, ¿verdad? Y para que vean el poder de la televisión y lo que alimentas tu mente. Entonces, cuando yo tenía 14 años, probé mi primer cigarrillo, ¿verdad? ¿Por qué probé mi primer cigarrillo? Porque había una propaganda en aquel entonces, ¿verdad? Que gracias a Dios esa propaganda la cancelaron. Que había un cowboy, o sea, un cowboy es un cowboy, un vaquero, por decirlo así, que estaba con su gorrito y todo así súper guapo, ¿me entendés? Así, era como un galán. Y el hombre tenía el cigarrillo y estaba fumando arriba de un caballo. Entonces, la propaganda era esa. Entonces, hacía creer a todo el mundo que si fumas un cigarrillo, te vas a sentir un galán como ese, ¿me entendés? Entonces, así como llegó el cigarrillo a mi vida, ¿me entendés? Porque yo tenía 14 años, era pequeñito, ¿me entendés? Entonces mucha gente puede llegar de diferentes maneras, algunos vicios, pero a mí llegó de esa manera. Entonces eso fue lo que alimentó mi mente. Entonces, porque alimenté mi mente de esa propaganda, ¿verdad? Que era una gran mentira. Entonces mi corazón produjo eso, produjo ese vicio del cigarrillo, que después pasé muchísima cantidad de años antes, cuando el Señor vino, que me pudo librar de eso, ¿verdad? Entonces, es importante ver qué es lo que nosotros consumimos, es importante ver qué es lo que nosotros ponemos en nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. Entonces, si ponemos cosas buenas, van a salir cosas buenas. Si ponemos cosas malas, van a salir cosas malas. Entonces, la televisión, hoy en día, las películas están llenos. Hay gente que yo he visto, mucha gente que encuentro, a veces encontramos en la calle, y uno le pregunta, ¿por qué blasfeman a Dios? Y a veces te dicen, no sé, porque todo el mundo lo hace. ¿Me entendés? Blasfeman a Dios porque todo el mundo lo hace. Y tú ves en las películas, por ejemplo, la película del Titanic, ¿verdad? En los primeros 6, 7 minutos de la película, tiene más de 8 blasfemias a Dios. Solo en el comienzo. 8 veces blasfemian a Dios. Entonces, la persona que mira esa película y llora porque el Titanic y todo eso, pero no se está dando cuenta que por detrás están blasfemando a Dios a cada rato. Y eso que está quedando en el inconsciente. Después van, blasfeman a Dios como que no es nada, ¿me entendés? No pasó nada, no es algo normal, la sociedad lo hace, ¿me entendés? Y es un pecado grave para Dios, blasfemar a Dios. Por eso nosotros estamos en constante enemistad contra Dios. Blasfemamos a Dios y Dios quiere estar con nosotros, pero nosotros lo blasfemamos. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que nosotros consumimos? ¿Verdad? Si consumimos cosas buenas, van a salir cosas buenas del corazón, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, imagínate, también miramos, ¿verdad? Lo primero que se le da a un niño es una tablet o la televisión, que mire muñequito. Y lo primerito que se mira en las películas, a los niños de 8 o 9 años ya no le gusta casi las caricaturas. Ellos quieren películas de matanza, de violencia. De violencia. Imagínate, de un niño de 10 años, de 8 años, lo primero que tú le pones a su mente es suciedad. Por eso miramos tantas muertes en los Walmart, en las escuelas, en tanto. Y dicen, ¿por qué está pasando eso? Pero en realidad tenemos que nosotros los padres también ver qué es lo que nuestros hijos están viendo, qué es lo que está alimentando a nuestros hijos, porque eso es lo que está llevando a todo lo que estamos viendo, noticia tras noticia. ¿Pero por qué? Y son puros jóvenes de 20, 23 años, 17 años, mató a tantas, 18 años, y uno se queda viendo, ¿y qué? ¿Por qué? Y muchas veces dice, el diablo, pero en realidad nosotros los padres también tenemos la culpa de dejar que toda esa basura entre a la vida de nuestros hijos, entre a la casa. Porque ¿verdad? es que así tanto la violencia, porque es que la película está llena de violencia hoy en día, están llenas de violencia. Matan, y si no matan, la película no es entretenida. Entonces, ¿por qué?
no es entretenida porque nos matan, ¿verdad? Entonces eso lo que muestra es que nosotros tenemos un corazón que está consumiendo pura basura. Y entonces lo que va a salir de nuestro corazón es lo que nosotros consumimos. Hay muchos jóvenes que se ven a veces en la noche, un sábado, un viernes en la noche, se ven jugando carreras de autos. Y andan con los autos y que se matan y que esto y andan a velocidades. ¿Y de dónde sacan esas cosas? Hay películas como The Fast and Furious, ¿verdad? Que lo que enseñan y lo que meten en el corazón a los jóvenes, a los adolescentes, es acelerar la adrenalina de la velocidad, la adrenalina de esto. Entonces así terminan las motos. Entonces terminan pasando muchos accidentes, muchas cosas que pudieron haber sido evitadas si su corazón no hubiera estado lleno de esa basura, la basura de Hollywood. Entonces Hollywood tiene mucha culpa, ¿verdad? Por las cosas que hacen que la gente consuma, ¿verdad? Porque Hollywood está alimentando un corazón violento, está alimentando la inmoralidad. Hoy en día la inmoralidad es algo como que es normal, no pasa nada. O sea, si ves a alguien inmoral, no pasa nada. ¿Y por qué? Porque Hollywood alimenta esa clase de cosas. La infidelidad, por ejemplo, viene también de un alimento que puede venir de las novelas. Pueden venir, bueno, los hombres no miran tantas novelas, pero miran muchas películas. Quiero dar algo que es certero, ¿verdad? La industria pornográfica genera más que la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque hay gente que lo consume. Entonces, cuando la gente consume esa clase de cosas, ¿verdad? Va a venir la infidelidad. Los maridos van a querer ser infieles porque están viendo basura. Están dejando que su corazón entre basura, ¿verdad? Y se están alimentando de basura. Entonces, lo que va a salir es basura. Entonces, ahí te enseñan a ser infiel a tu esposa, infiel y hacer toda clase de atrocidades, ¿verdad? Si genera más que la industria farmacéutica, quiere decir que hay mucha gente que está consumiendo esa basura. Sí. De ahí mismo también nacen el tráfico de niños. Porque ¿por qué hay tráfico de niños? Porque hay mucha gente infestada de esa basura, infestada a tal punto que sale a comprar niños para satisfacer esas fantasías que las películas esas provocan. Entonces, es algo muy serio. Entonces, ¿qué es lo que alimenta nuestro corazón? Entonces, tú vas a ver cómo es tu vida. Si tú alimentas tu corazón de cosas buenas, nunca vas a pensar en comprar un niño para abusar de él. Si tú alimentas tu corazón de cosas buenas, jamás se te va a ocurrir en tu vida serle infiel a tu esposo o a tu esposa, ¿verdad? Si tú alimentas de tu corazón de cosas buenas, jamás pensarás en matar a alguien, ¿verdad? Sí. Porque tú alimentas de cosas buenas. Pero si ahora tú eres una persona que mira pura película de horror, por ejemplo, ¿verdad? De terror, como mucha gente tiene ese vicio de mirar películas de terror. Entonces, pum, ve a la muchacha con el pelo adelante, lo ve en la puerta de la esquina, lo ve en todos lados, porque está alimentando su vida. Entra el miedo. Trae miedo. Está alimentando de miedo su vida, entonces tenés miedo por todos lados. Es como que abrí la puerta y va a aparecerte la muchacha con el pelito adelante. ¿Por qué? Porque estás alimentando tu corazón de toda esa basura, entonces es lo que va a salir en tu corazón, ¿verdad? Sí. Entonces es tremendo. O sea, la infidelidad también sale de eso. Yo escribí algo acá que dice, si entretienes tus pensamientos con lo que no tienes que hacer, o una fantasía ilícita, serás un esposo o una esposa infiel, ¿verdad? Entretener los pensamientos. Pueden llegar pensamientos a tu mente, ¿verdad? Malos, ¿verdad? La cosa es si los entretienes o los rechazas, ¿verdad? Sí. Porque entretener un pensamiento malo te va a hacer que lo cometas un error, ¿me entiendes? Cometas un pecado. Sí. Hasta los que roban hacen exactamente lo mismo. Los que roban se le viene un pensamiento de querer robarle a alguien, ¿me entendés? Y entretienen ese pensamiento y lo entretienen y planifican ese robo.
Y cuando lo planifica, no es que lleguen a una tienda con la mascarilla arriba y con un arma a decir es un asalto, que no lo hayan planificado antes. Lo planifican, pasan por enfrente de la tienda, miran, observan. Es una planificación que viene del corazón. Sí. Entonces, ¿y dónde lo miramos? En las películas. Exacto. Ese es nuestro maestro. Es el maestro del mundo. Es el maestro. Ajá. Entonces las películas traen muchas cosas malas. Hoy en día la sociedad, muchas cosas malas. Los videojuegos, eso es otra. Los videojuegos, la juventud, la cantidad de juegos violentos que hay hoy en día es abismal. Y aparte de eso, también vienen juegos satánicos, que los niños de repente lo ven como un personaje todo cariñoso, todo lindo, todo pero viene con nombres de demonios. Yo escuché un muchacho que él se envició con un juego y que a través de ese juego los demonios entraron en su vida y ya no tenía control de lo que hacía. Entonces, imagínate, es terrible. Entonces, ¿qué es lo que pones en tu corazón? ¿Qué es lo que le abres la puerta a tu corazón? Sinceramente, te digo una cosa. Si tú le abres el corazón y la puerta de tu corazón a Cristo, nada de eso va a ocurrir en tu vida, ¿verdad? Yo miraba un reportaje de un hombre que él... En el día no pasaba nada, en la noche su mente se le transformaba y salía a matar. Uh-huh. Y cuando él regresaba, él amanecía todo ensangrentado. Y no sabía, decía, ¿de dónde sale esta sangre? ¿De dónde? Hasta que estaban buscando a ese asesino. Y hasta que lo encontraron. Y le empezaron a decir, y él como que él mismo... hacía que su mente se le olvidara lo que había pasado esa noche. Y cuando le dijeron, mataste a ese, él se quedó así y dijo, sí, yo lo maté, pero no sé cómo. No sé qué era lo que me pasaba en la noche. Pero él pasaba solo jugando videojuegos en el día, dice. De matanza y matanza y matanza. Que él como que se transformaba en la noche, iba y mataba. Es que todo el día estaba consumiendo, su corazón estaba consumiendo matanza, ¿verdad? Entonces estaba depositando ese odio, ese rencor, todo eso lo estaba depositando en el corazón. Porque eso es lo que hacen los videojuegos, ¿me entendés? Depositan odio. No estoy hablando a cosas como Super Mario, cosas así que no son violentas, sino que estamos hablando de juegos, que hay juegos como que muchos conocerán, el Call of Duty, por ejemplo, esos juegos que lo único que hacen es del ejército y salir a matar personas, ¿me entendés? Entonces, a ver cómo le pegan un tiro en la cabeza o le tiran, se ponen como sniper a dispararle en la cabeza y después muchos de ahí salen con esa idea y esa idea lo que hace es matar a gente. Entonces, ¿por qué? Porque dejaron entrar en su corazón esas cosas. Entonces lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Porque si una persona, ¿me entendés?, está alimentada de esa clase de odio, de matanza, de todo eso, y sale a hacer todas esas cosas, entonces él se contaminó a sí mismo. ¿Me entendés? Eso es lo que dice Jesús. Lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca, porque sale del corazón primero. Fíjate que a mí me pasó algo. Hace mucho tiempo, hace muchos años, yo todavía no era cristiana. Y pasé una situación bien fuerte, pero yo había visto una novela y miraba cómo esa mujer se tiraba del carro, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí me pasó esa situación bien fuerte. Uh-huh. Y cuando yo iba en el carro y alguien más iba manejando, a mi mente venía, tírate del carro, tírate del carro, tírate del carro. Y yo me quedé así. Todavía no era conocedora del Señor. Uh-huh. Pero en mi mente dije, no, esto es algo malo. ¿Esto qué es? Pero era tan fuerte, que yo podía hasta escuchar la voz que me decía, tírate del carro, tírate. Uh-huh. Y gracias a Dios que no lo hice. Uh-huh. Pero muchas veces hay gente que dice que escucha. Y yo tuve esa experiencia que yo escuchaba que me decía, tírate. Uh-huh. Y yo estaba pero enojada. Y por un momento pensé tirarme, pero a la misma vez dije, no, esto no es nada bueno, esto no es Dios. Esto no, decía yo, no.
Y empecé yo, Dios mío, ayúdame. En lo poco que yo conocía de Dios, yo empecé, Dios mío, ayúdame. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Imagínate. Sí. Porque uno mira cosas y es simplemente, uno dice, oh, es una novela. No, pero afecta. A mí me afecta. Cuando tenía, a ver, sí, tenía, yo creo que 16 años, 15 años tenía. Tenía 15 años y yo, esto hace poco lo estaba comentando, que me gustaba saltar por los techos de la casa porque veía mucha película de Superman y todas esas cosas, ¿no? Entonces miraba y que me encantaba saltar porque me sentía como que estaba en el aire y como que, ¿no? Que en cierto motivo iba a estar, ¿verdad?, volando. Entonces un día decidí subirme a la parte más alta del techo, ¿verdad? En aquel entonces no le tenía tanta miedo a las alturas. Entonces me subí a la parte más alta del techo y decidí dar un salto porque dije, ahora sí voy a pasar más rato volando, ¿verdad? Resulta que llego al piso porque era bien alto. Y entonces llego al piso y en vez de rebotar el peso de mi cuerpo, caigo parado así. Entonces lo que pasó es que tuve 30 segundos sin poder respirar. Wow. 30 segundos sin poder respirar. Y ahí me di cuenta la seriedad de lo que es saltar de las alturas, o sea, de saltar de muy alto. Entonces, ¿qué fue eso? O sea, mi corazón estaba invadido con películas de superhéroe y todas esas cosas de querer volar y querer ser, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Otra vez también me pasó otra cosa que está más graciosa, porque en mi país, en Uruguay, no es el voltaje que hay acá en Estados Unidos. Allá es 220 volts, o sea, es mucho más fuerte. Entonces había una película que a mí me gustaba, ¿verdad?, que se llamaba Exploradores. En esta película eran 3 niños que construían una nave y se iban al espacio, ¿verdad? Descubrían, entonces ponían una computadora en la nave y todo, y se iban al espacio. A mí me encantaba esa película, la había mirado una cantidad de veces y yo estaba, pero alucinando con esa película, ¿no? Con que todo eso. Entonces, no me acuerdo cuántos años tenía, pero creo que tenía como 12 años. Entonces miro esa película y en el fondo de mi casa, que era la primera casa donde yo vivía, tenía un lavarropa viejo, ¿no? Así. Entonces yo corto el lavarropa a la mitad, ¿verdad? Porque ya estaba tirado, era un lavarropa viejo. Corto la mitad y le hago un asiento y creo una nave, ¿verdad? Como que es parecida, ¿verdad? Los que me conocen se acordarán de eso. Entonces le hago un asiento y le pongo la parte de adentro del lavarropa como que es... Y yo tenía un televisor viejo, en aquel entonces los televisores eran de lámparas, ¿no? ¿Verdad? Que uno tenía que esperar a que se encendiera bastante tiempo y se calentaran las lámparas para que funcionara. Entonces tenía la parte de adentro y dije, le voy a poner eso como motor. Entonces se lo puse como motor, ¿verdad? Pero dije, oh no, pero si no lo conecto no va a funcionar el motor. Oh my God. Y voy, saco un cable largo, ¿verdad? Y se lo pongo a la corriente a los 220 volt. Entonces voy y me voy a sentar. Cuando me siento, siento la electricidad de 240 o 220 volt. Entonces, ¿verdad? Peligroso, porque 220 era peligroso. Tuve que sacar y bueno, saltaron los tapones, gracias a Dios. Porque si no hubiera terminado electrocutado ahí. Entonces, esos, aunque sean cosas de niños, ¿me entendés? Pueden que los niños hagan cosas arriesgadas o se arriesguen sus vidas porque están mirando algo que les puede producir en sus corazones ganas de hacerlo, ¿verdad? Porque alimentan su corazón de una fantasía que no es real, que no es verdad. ¿Me entendés? Alimentar una fantasía que vas a construir una nave y vas a volar al espacio así nomás, no es real. Alimentarte tu corazón de un superhéroe que puede parar un tren cuando viene, eso no es real. Entonces, hay gente que alimenta sus corazones, ¿verdad? Niños que alimentan sus corazones con esa basura y después quieren hacerlo y ahí pueden arriesgar su vida. Sí, ¿verdad? Pero ahora vámonos a la parte espiritual. Sí. ¿Cómo podemos nosotros alimentar nuestra mente y nuestro corazón
¿verdad? Porque es algo maravilloso. Yo traigo un versículo en Romanos 8:6. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Imagínense qué maravilloso. Porque nosotros cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, wow, tu mente cambia. Viene el Espíritu Santo, te llena de sabiduría, te llena de amor, de paz, de aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tal vez tú tienes problemas, pero esa paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque tú le llenas tu espíritu de la palabra de Dios, de la oración, de la búsqueda, de ese conocimiento, ¿verdad? De esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí es donde tú conoces a Dios. Cuando tú te metes y tú empiezas a conocer, a leer aquella palabra de Dios, aquello maravilloso. Me viene a la mente David, ¿verdad? Cuando David, todos tenían miedo. Pero él conocía al Dios que él servía, que dice que él agarraba a los leones y le partía el hocico. Entonces dijo, ¿cómo alguien? ¿Quién es este que viene y quiere avergonzar al pueblo de Dios, a sus hijos? Entonces cuando vino y él dijo, ¿quién va? Dijo, ¿qué hay de ganancia? ¿Qué me van a dar? Y dijeron, la hija del rey. Él sabía y él estaba seguro porque él conocía a Dios. Porque él tenía en su mente, él adoraba a Dios. Tal vez cuando no había nadie, él adoraba a Dios. Entonces él sabía que él iba a ganar. Porque Dios estaba con él. Él tenía el conocimiento de Dios en su vida. Imagínate qué maravilloso. Nos vamos a un Esther. Igual le dijeron a Esther, si tú te metes ahí, el rey te mata. ¿Verdad? Pero Esther puso a todo el mundo a ayunar y a orar y a todo el pueblo, porque ella sabía, ella era una mujer que buscaba de Dios, ella conocía al Dios al que ella pedía y Dios le daba. Entonces por eso es que esa mujer entró sin miedo, dijo, ok, si he de morir, aquí voy a morir. Pero usted sabe que uno de mujer es como más miedoso que un hombre. Pero esa mujer estaba bien centrada en lo que ella sabía que tenía. Ella estaba segura en su Dios, en el Dios, ¿verdad?, de su salvación. Y miramos, esa mujer cuando tiraron aquellos, dice a Daniel en la cueva de los leones, él sabía el Dios al que él servía. Entonces por eso él tenía su mente, porque él oraba, oraba al Señor, él conocía a Dios, él hablaba con Dios. Imagínense qué maravilloso. Y ahora nosotros también tenemos ese mismo Dios de David, de Esther, de Daniel. Tenemos el mismo Dios. Y es interesante, acá Pablo, ¿verdad?, nos da un entrenamiento para la mente, ¿verdad? Pablo nos menciona, ahí mencionaste acerca de también la mente que es gobernada por la carne. Pero entonces, ¿cómo podemos gobernar, cómo podemos entrenar nuestros pensamientos para que nosotros pensemos bien y no mal? Primeramente, evitar películas violentas, evitar toda esa clase de cosas y alimentarnos de algo que sea bueno. Por ejemplo, acá en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, es un entrenamiento que Pablo les dejó a los filipenses. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar en lo bueno, en lo puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud, que si es algo digno de alabanza, entonces lo que es justo. Y eso tenemos que pensar.
Porque si nosotros pensamos en la violencia, si nosotros pensamos en las locuras, ¿verdad? Porque estamos consumiendo una película que de repente, o hay videos que dicen, ¿me entendés? Cosas que son falsas. Uno tiene que consumir la palabra de Dios. Uno tiene que consumir lo que es bueno. Mejor que la palabra de Dios no va a encontrar nada. Ningún otro alimento tan puro como la palabra de Dios. Dios dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, alimentar nuestro corazón de las cosas buenas, de las cosas puras, de lo que es amable, y no de la violencia. No, por ejemplo, a sus hijos, por supuesto que si ustedes lo dejan jugar videojuegos, Super Mario está bien, pero si imagínense que los dejan jugar un juego como el Mortal Kombat, por ejemplo, que es un juego violento, es un juego que mata, corta cabeza, corta brazos. No espere que su hijo vaya a salir sin violencia si juega algo así todos los días, ¿me entendés? Sí. Porque él va a llegar un momento que su corazón está tan infestado de la violencia que él va a querer salir a hacer violencia. Sí. Y hay mucha gente que incluso salió a matar y salió a hacer tremendos y horrendos masacres después de haber jugado un videojuego de violencia. Entonces, hay que seguir los consejos de Pablo, hay que seguir los consejos del Señor, en lo cual tenemos que entrenar nuestros pensamientos, ¿verdad? Si tú tienes una pareja, estás casado, ¿verdad? Entrena tus pensamientos para no serle infiel a tu esposa. No mires cosas que te van a llevar a la infidelidad. No mires. Porque si tú miras cosas que te van a llevar a la infidelidad, no vas a poder resistir eso y vas a cometer una infidelidad y vas a terminar destruyendo tu hogar, tu familia, tus hijos te pueden llegar a odiar. ¿Me entendés? ¿Cuántas cosas pueden pasar? Porque tú entretienes esos pensamientos en tu mente. Porque tú llenas tu corazón de basura, de fantasías. Entonces, pon en tu mente las cosas buenas. Pon en tu mente, ¿verdad? Si tú estás casado, tienes pareja, pon en tu mente en cómo puedo hacer para mejorar esta relación. ¿Cómo puedo hacer para que mis hijos sean mejores? En eso llena tu mente, de cosas buenas. Eso es una virtud, digamos, un pensamiento virtuoso. ¿Cómo puedo hacer para que mi familia mejore? ¿Cómo puedo hacer para agradar a mi esposa? ¿Cómo puedo hacer? Llena tu mente de esas cosas, tu corazón de esas cosas, y verá que tu familia se va para arriba. ¿Cómo puedo ser mejor padre, ser mejor madre, ser mejor ser humano, ser mejor hijo, mejor primo, mejor tío, mejor abuelo? ¿Cómo ser mejor? Pero qué mejor si no teniendo lo mejor que es la palabra de Dios. Sí. Ahí es donde tú vas a encontrar todo, porque con Cristo está todo. No hay nada que podamos hacer nosotros por nosotros mismos, pero en la palabra podemos tomar esa guianza del Espíritu Santo de Dios, del mismo Dios. Imagínate, tú cuando tienes a Dios, imagínate, por eso dice, abre tu corazón para que yo entre, te dice el Señor. Entonces cuando entra el Señor, tu mente cambia, tu situación cambia, todo cambia. Pero cuando entra Dios, muchas veces decimos, ¿por qué aquel si era cristiano cayó esto y lo otro? ¿Por qué? Porque dejó meter basura en su corazón. Pero cuando Dios está ahí, tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque tienes temor a Dios. Entonces tu corazón no puede, tu mente, tu corazón no pueden estar uno por un lado y el otro por el otro. Tenés temor de fallar a Dios. Tienes amor a Dios. Pero cuando tú haces tanta tontería es porque no tienes temor de Dios. Es porque Dios no está ahí. Tú piensas que por ir a la iglesia Dios está ahí contigo. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Dios es un Dios santo, santo, dice su palabra 3 veces santo. Sí. Él es santo. Tal vez nadie te mira, pero Él sí te mira. No importa donde te metas, Él te mira. Así es que a Dios, ¿verdad? Le gusta la obediencia, la santidad. Entonces cuando nosotros venimos y le damos a nuestra mente lo que nosotros queramos, los deleites de este mundo,
¿verdad? La mente hace, wow, la mente te lleva de peor y peor y peor y peor. Y te lleva a la perdición. Pero cuando tú alimentas tu mente con el Señor, estando orando, Señor, ayúdame a ser mejor persona, a ser mejor hijo, a ser mejor adorador, a hacer lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Que ya no viva yo, sino tú vivas en mí. Imagínate poner tu vida en las manos de Dios. Es lo mejor. Porque si te pones en las manos de Dios, tu casa, Dios va a estar en tu casa. Y hay algo que mucha gente, yo he escuchado mucha gente, ¿verdad? Que dice, pero yo he conocido gente que se dice ser cristiana y ha hecho mucha maldad, ha tenido odio, ha tenido... yo puedo decir que soy plomero y no sé nada de arreglar tubos. O sea, sí. No, ¿verdad? Entonces, no se trata de quién dice que es cristiano o quién dice que no es cristiano, sino que se tratan de las obras que esa persona haga. La persona que tiene a Cristo en el corazón va a perdonar. La persona que tiene a Cristo en el corazón va a saber amar, ¿verdad? Amén. Aún a sus propios enemigos. Amén. Entonces, de eso se trata. La persona que tiene a Dios, que dice ser cristiano y tiene a Dios, tiene obras. Tiene obras. Sí. Entonces, no le eche la culpa a Dios por lo que haya visto en personas que se dicen ser cristianos y no son. Entonces, eso es un gran tema. Porque hay mucha gente que entretiene su mente con basura. Todo el día, pura basura. Entonces, en vez de entretener su mente con el amor de Dios, con el perdón de Dios, con todo lo que Dios tiene para... Entonces, cuando tú entretienes tu mente con las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, con la palabra de Dios, tú no puedes ser una persona que odie, tú no puedes ser una persona que le haga daño a nadie, ¿verdad? Porque Cristo está en tu corazón. Y Cristo lo que quiere es dar amor. Cristo lo que quiere es dar salvación. Sí. Cristo lo que quiere es dar vida eterna. Amén. ¿Verdad? Él mismo dijo que hay que amar a los enemigos. Imagínate. O sea, hay que amar a los que te hacen daño. ¿Verdad? Entonces, la persona que tiene a Cristo en el corazón o se dice ser cristiano y no puede amar a, ¿me entendés? A un padre, a una madre, a un hermano, entonces es porque hay un problema ahí, ¿verdad? Entonces, tú tienes que ver en su corazón las obras que esa persona hace y ahí mismito tú vas a saber si de verdad es un cristiano convertido o es una persona que dice ser cristiana, ¿no? Como yo digo, puedo ser plomero, pero me invitan a una casa a arreglar un baño y les hago un desastre en esa casa. ¿Saben una cosa? Yo siempre... Muchas personas... yo soy una persona que yo soy muy... me fijo mucho en las personas, ¿verdad? ¿Cómo le dijera yo? En su temperamento, porque... En la palabra de Dios no me dice qué es lo que tú das, que eres dadivoso, que eres esto. Dice que por su fruto los conoceréis, dice su palabra. Así es que cuando yo miro en aquella persona los frutos del Espíritu Santo, yo digo, este es un hijo de Dios. Pero cuando miramos los frutos y miramos, no. Digo yo, no, aquí no puede estar Dios, porque de una fuente no puede salir agua dulce y salada. No. Aquí por su fruto los conoceréis. Cuando den los buenos frutos, yo digo, wow, esta es una hija de Dios, este es un hijo de Dios, ¿verdad? Pero cuando miro a las personas que están y haciendo cosas que no van conforme a la palabra, yo mejor me cierro mi boca y sigo adelante. Sí. Digo, Señor, y empiezo a orar por ellos. Señor, dales amor. Señor, dales ese temor hacia ti. Porque... Entonces es importante alimentar nuestro corazón con el amor de Dios, alimentar nuestro corazón, ¿verdad? Con las cosas que son de Dios y no con cosas que son del mundo, ¿verdad? Porque entonces Hollywood te trae mucha basura a tu corazón, así que hay personas que son violentas, que es por causa de las películas, hay personas que son infieles que también por causa de mirar cosas que no tienen que mirar, hay personas que hacen todo eso. Entonces, hagámosle caso a lo que dice Pablo, ¿verdad? Pensemos en lo justo, pensemos en lo puro, pensemos en lo que es amable, lo que es de buen nombre, si es virtud alguna.
aceptemos a Cristo si tienes un problema en tu vida, ¿verdad? Si eres alcohólico y destruye y no puedes salir de eso, acepta a Cristo, Dios te va a libertar, ¿verdad? Y empieza a pensar en las cosas de Dios y verás como Dios hará un milagro en tu vida. Así que vamos a dejarlo aquí el día de hoy. Creo que ha sido maravilloso este tema y creo que hay que hacer otro video acerca de los pensamientos. Pero me gustaría decirte, tal vez tú que nos vas a ver, si tú estás tal vez pasando algún problema, alguna situación, híncate donde estás ahí y dile al Señor que entre Él en tu corazón, que tú abres tu corazón, que tú reconoces que eres pecador, que le has fallado, pero reconoces que Él es tu Dios, que Él es tu Señor. Y Dios va a llegar ahí, va a entrar en tu corazón y va a cambiar tu mente, porque eso es lo que Dios quiere, ayudarte. Pero eso sí, Dios es caballeroso, Dios no entra como empujándote, abriendo la casa. No, Él espera que tú le abras su corazón y tú le digas, ven Señor Jesús, que te necesito. Y si en esta noche tú le dices, Señor, te necesito, haz una oración con las palabras que tú tengas. Abre tu corazón y dile, Señor, yo estoy viendo tal vez basura y lo que estoy haciendo es destruyendo mi familia, destruyendo mi hogar, o no sé lo que estás, o destruyéndote tú mismo. Dile, Señor, ayúdame porque yo solo no puedo. Y acepta a Jesús, acepta al Señor. Dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, y eso incluye los pensamientos, la mente, ¿verdad? Amén. Porque Cristo renueva todas las cosas y las hace nuevas. Así que gracias por escucharnos el día de hoy. Compartan, por supuesto, este video para que les sea de bendición a alguna persona, para que les pueda ayudar a poner sus pensamientos en las cosas de bien y no en las cosas de mal. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Buenas noches y bendiciones. Nos vemos la otra semana. Bendiciones para todos. Tengan buenas noches. Bye bye.